Mi nombre es María Alicia Hernández Albarrán y hoy quiero promover una reflexión respecto a los derechos humanos, tema tan controversial, tan histórico y tan actual. Hoy más que nunca, el ser humano se pregunta qué le ha pasado al ser humano a lo largo de la historia que no entiende a partir de todas las experiencias que se han tenido de orden bélico, de orden económico, de orden social. O sea, después de una pandemia incluso. Hoy más que nunca tenemos que plantearnos y resignificar este asunto de los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos se vuelven un importante esfuerzo a lo largo de la historia, desde donde el ser humano siempre se cuestionó si había otras formas de vida mejor. O sea, siempre fue un llamado a la armonía, fue un llamado al respeto. Pero volteamos a ver los episodios históricos y ¿qué encontramos? Guerras, esclavitud, violencia, conquistas, defensa de territorios, siempre el poder, siempre el aplastamiento a las poblaciones más débiles. Y entonces, bueno, esta intencionalidad de incluir justamente la ética y la moral dentro del bienestar común, pues nos ha llevado a tener todo este camino llamado aspiración a los derechos humanos. Bueno, inicia como un nombre, como derecho natural, y si bien, como lo plantean los autores, no debiera de tener inclusive la búsqueda de un fundamento, porque derechos humanos tendría que ser como algo que le debieran hacer al hombre. Pero, ¿qué hemos encontrado? O sea, no, o sea, hasta esta parte de aspiración, de ser positivo, de ser cauteloso con la otra persona, pero también está esta contraparte donde la maldad, la manipulación y la corrupción han dado presentes a lo largo de la historia. Bueno, los derechos humanos se vuelcan sobre la pertinencia de tener el respeto a la libertad. O sea, los derechos humanos han tenido muchos ensayos a lo largo de la historia. Tenemos obviamente el acta de tolerancia, por ejemplo, o el edicto de Nantes, o los tratados de Westfalia, o sea, por citar solo algunos. Sin embargo, es justo cuando llega la Segunda Guerra Mundial y se provoca tanta barbarie, tanta situación vergonzosa de la humanidad, que viene un impacto social donde se dice, sí, tenemos que hacer algo, tenemos que implementar algo más que sea establecido, que sea normativo para el respeto a la vida, para el respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos tienen que ver con eso, con la dignidad. Solo que yo lo planteo aquí como ideal, real y posible, porque en el ideal, pues claro, se aspira a un bienestar, a un respeto a las ideologías, a las creencias, a las razas. Sin embargo, en la realidad hay una violación tremenda, hay una discriminación aún en esta época, una discriminación religiosa, racial, una discriminación que tiene que ver con el autoritarismo. Y bueno, al igual los sistemas de gobierno pues se han establecido de diferentes formas. Entonces, los derechos humanos, en el 1948, la ONU dice, sí, regulemos. Y surge la Declaración Universal a los Derechos Humanos. O sea, esta declaración pretende ser internacional. Pretende que todos los pueblos del mundo mantengan un ambiente de paz y un ambiente de solidaridad entre unos y otros. ¿Cuál ha sido el resultado? Preguntémosle a Rusia. Y volquemos nuestra vista y nuestra atención a una Corea del Norte, donde hay una total discriminación, un total aplastamiento a la dignidad humana. O sea, volquémonos a las culturas musulmanas, algunas de ellas, en donde a la mujer aún se le priva de muchos privilegios, de las necesidades básicas incluso. Entonces, ese derecho a la salud, ese derecho a la libertad de expresión, sí, hoy en día en nuestro país aparentemente existe. Sin embargo, los noticieros tienen otro tipo de noticias que compartirnos. Entonces, ¿será una realidad?
será una posibilidad. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en el mundo de hoy? O sea, sí, la Segunda Guerra Mundial nos recordó con gran dolor esa posibilidad del ser humano de ser cruel, de que para tener el poder se hicieron atrocidades. E incluso esta perversión de mejorar una raza, por ejemplo, y a costa de niños, familias, mujeres, o sea, en fin, sigue habiendo eventos que nos muestran en películas, en series, en artículos, cómo se sigue destapando. Ya han pasado cuántos años y se sigue destapando ello. Y claro que será un tema muy importante, pero ¿qué tendríamos que hacer los profesionales, ¿verdad? de la salud, los profesionales del desarrollo humano? Sí, abocarnos a conceptos básicos que prevalezcan en el hoy de una forma actualizada y sostenible para que la naturaleza humana tenga una verdadera evolución. O sea, los escritos están, o sea, las comunidades tienen sus reuniones, la ONU está resignificando constantemente. Hoy en día hay un gran movimiento, por ejemplo, al respeto a la diversidad de género. Hay un movimiento al respeto a la diversidad sexual. O sea, hoy los discursos ya no pueden ser iguales. Hoy lo que se menciona o se mencionaba, perdón, como normal, todavía hace una década, hoy ya no es posible. Hoy se están destapando mayores conciencias. Hoy hay más llamados. ¿Por qué? Porque también además tenemos este mundo tecnológico que ya no se escapa a ningún mundo. Hoy nos enteramos de estas desigualdades, de estas injusticias, así, en la calidad que viajan los mensajes. Pero de cualquier manera, contamos con una realidad que no nos ayuda. Cómo la violencia se ha infiltrado en las familias y cómo incluso la corrupción tiene que ver con estas situaciones, por ejemplo, de narcotráfico, donde los derechos humanos son violados descaradamente frente a nosotros. Tenemos que voltear también a una realidad en las justicias, en las cárceles. O sea, cómo hay tanta gente inocente por malos sistemas operacionales. O sea, en lo que tienen un juicio se violan las garantías individuales. O sea, esto es un llamado a la actualización de los profesionales, que tenemos que sí considerar muchos de los pensamientos de grandes autores. Ejemplo, tenemos aquí a Feinberg, que nos dice: los derechos humanos son pretensiones. Quien asevera sus derechos expresa respeto a sí mismo y por consiguiente expresa respeto hacia los demás. Ahora, finalmente, dice Nimo en 1992, pueden existir o no existir los derechos humanos. Lo verdaderamente importante sería la posibilidad. Y esa palabra lastima, pero también es esperanzadora. O sea, ¿qué es posible en este ideal, en esto real y en esto posible? ¿Qué sí se puede hacer desde los diferentes campos? Y si bien, como menciono, hay un panorama negativo, pesimista, también por ahí hay una gran preocupación de muchos de hacer cosas diferentes. Hoy hay más valentía, incluso en las generaciones jóvenes, donde hacen un llamado a que las cosas tienen que cambiar. O sea, esperemos en verdad que estos documentos que están establecidos, que están normados por muchas de las naciones, realmente se lleven a cabo y que tengan toda esta posibilidad de hacer que la humanidad tenga una evolución asertiva, una evolución factible, donde la prevalencia de la ética, de la moral, sea la parte medular que eduque familias y pueblos. Derechos humanos, todo un tema, toda una situación que tenemos que considerar.